Bueno, como el doctor Francisco Ochoa bien apuntaba, el tema que me encomendaron y que hago con mucho gusto una presentación, es el tema de la prevención, escrutinio y diagnóstico temprano del cáncer de cabeza y cuello. Por alguna razón no puedo avanzar. Le damos clic en la presentación, doctor. Así es. Bueno, ¿cuáles son los puntos que pretendo abordar en esta plática? Bueno, el primero, definir qué es el cáncer de cabeza y cuello y cuál es el problema que representa desde el punto de vista de salud pública. El segundo punto, mencionarles cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los más importantes y que hay que tener presentes. Finalmente, bueno, poco después, cuáles son los agentes etiológicos identificados, las causas directas de la enfermedad. Mencionarles qué es la prevención primaria y en qué consiste. Luego, qué es el escrutinio o el screening y cuál es su papel. Y para concluir, en qué consiste el diagnóstico temprano y cuál es la importancia de este. Hablar del cáncer de cabeza y cuello significaría, en el sentido amplio de la palabra, hablar de todas las neoplasias malignas que están por arriba de un plano imaginario que pasa por las clavículas. Esto incluiría a los tumores del sistema nervioso central, al cáncer de la piel, a los tumores tiroideos, a los carcinomas de las vías digestivas superiores y a los tumores de las glándulas salivales, entre otros. Sin embargo, cuando los oncólogos hablamos del cáncer de cabeza y cuello, en realidad nos estamos refiriendo a los carcinomas surgidos de las vías aerodigestivas superiores. ¿Cuáles son las vías aerodigestivas superiores? Bueno, estas incluyen el vestíbulo nasal, las fosas nasales, la nasofaringe, la cavidad bucal, la bucofaringe, la laringe, la hipofaringe y el esófago cervical. En esta diapositiva quiero darles una idea de qué tan frecuentes son los carcinomas de las vías aerodigestivas superiores. Como podrán ver, el cáncer más frecuente es los carcinomas de la piel. Por fortuna, aunque muy frecuentes, son poco letales y por eso, de hecho, a veces los olvidamos en las estadísticas. En años recientes, el cáncer de tiroides se ha vuelto una neoplasia muy común. De hecho, actualmente es la tercera neoplasia más común en las mujeres y la cuarta neoplasia más común en términos generales. Luego, en nuestra experiencia, en el Instituto Nacional de Cancerología, vendrían, como suele suceder en otros servicios semejantes, los carcinomas de las vías aerodigestivas superiores marcados en rojo y ya mencionados. En nuestra institución, estos carcinomas representan hasta el 32% de las neoplasias, un tercio de las neoplasias. Y como podrán ver, pues hay otro tipo de neoplasias que no vamos a ocuparnos de ellas en este momento. Un poco en forma más gráfica, hay que comentar que el cáncer de la cavidad bucal casi da cuenta de la mitad de las neoplasias que surgen en las vías aerodigestivas superiores. En otras épocas, el cáncer de la cavidad bucal y el de laringe guardaban una frecuencia muy semejante. Sin embargo, en las dos últimas décadas, el cáncer de laringe ha visto disminuida su frecuencia, no solo en nuestra institución, sino a nivel nacional, e incluso se ha vuelto un poco más común el cáncer de la cavidad bucal. La bucofaringe, que en otras naciones ha visto muy incrementada su frecuencia, en nuestro país esto todavía no sucede, y el resto de las neoplasias de las vías digestivas superiores se mantienen en proporciones más o menos constantes. De acuerdo al Globocan, una instancia internacional que evalúa la frecuencia y la mortalidad de las neoplasias a nivel global, en nuestro país, en 2018, el cáncer de las vías digestivas superiores representaría algo así como el 2.4% de las nuevas neoplasias, con poco más de 4,000 casos, y representaría también el 2.6% de las muertes por cáncer, con casi 2,000 muertes. Sin embargo, 2 años después, las frecuencias reportadas por esta institución bajaron a 1.6 y 1.8. Para serles sincero, creo que esta es una subestimación del problema. No existen razones para pensar que en solo 2 años la frecuencia de estas neoplasias haya caído en forma tan importante. Aunque podríamos decir que las
carcinomas de las vías aerodigestivas superiores o cáncer de cabeza y cuello es relativamente raro, ya que solo explicaría alrededor del 2 al 3% de la totalidad de las neoplasias malignas de la economía. No por ello dejan de ser neoplasias muy importantes, como lo podrán ya adelantar. Son muy importantes porque muchas de estas se diagnostican en etapas muy avanzadas, donde el tratamiento a base de cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y terapias biológicas suele ser mórbido, no solo por las terapias mismas, sino por la misma enfermedad. Y el tratamiento tradicional produce importantes secuelas que deterioran la figura de la cara, la forma de la cara, pero también deterioran funciones como el habla, la respiración, por mencionar solo algunas, como vamos a ver un poquito más adelante. Esta diapositiva les muestra con más precisión la frecuencia de carcinomas de las vías digestivas superiores en una época más reciente. Esto es en el año 2016-2017. Consideramos 100 casos consecutivos, que son un poco más de lo que se ve en un año, para que no se vieran afectadas por la probable periodicidad de ciertas neoplasias a lo largo del año, y podrán ver que el cáncer de cavidad bucal incrementó su frecuencia, el cáncer de laringe cayó y el resto de las neoplasias se mantienen más o menos constantes. Hay que comentar que el tipo histológico más frecuente que se presenta en las mucosas de estas vías digestivas superiores son los carcinomas de células escamosas o carcinomas epidermoides o carcinomas espinocelulares, como suele mencionarse en la literatura europea. Neoplasias menos comunes son los melanomas de mucosas, que ustedes bien identifican en la piel, pero ocasionalmente ocurren en las mucosas y afecta sobre todo a la cavidad bucal y a las fosas nasales, rara vez al tracto anogenital. Otras neoplasias surgidas con muchísimo menos frecuencia son los carcinomas de las glándulas salivales menores, que están dispersas debajo del epitelio. Y los más comunes son el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoideo quístico. El doctor Ochoa nos comentaba que las vías digestivas superiores deberían ser diagnosticadas en etapas tempranas porque están pues en sitios anatómicos accesibles a la exploración simple, a la inspección simple e incluso armada. Y esto pues debería propiciar el diagnóstico temprano. Sin embargo, tristemente, a nivel mundial, 2/3 partes de los pacientes se diagnostican en etapas avanzadas, mientras que en nuestra institución se diagnostican en estas etapas el 82% de los pacientes. ¿Por qué es importante? Porque la etapa avanzada significa un deterioro en el pronóstico tanto funcional como en el pronóstico de supervivencia. Por ello, diría, pues es bastante triste que el diagnóstico se haga tardíamente. Y creo que aquí vale la pena comentar que el retraso en el diagnóstico promedio entre nuestros pacientes es de al menos 6 meses, y muchos de estos pacientes han acudido por lo menos con 6 médicos de primer contacto sin que se hubiera establecido el diagnóstico. Esto en buena medida podría reflejar alguna indolencia del paciente, pero también sucede que los médicos de primer contacto no necesariamente están alertas a esta posibilidad, y muchos de estos pacientes son tratados como laringitis, problemas infecciosos de índole bacteriana, sinusitis, infecciones bucales, problemas inflamatorios, y es hasta que el tumor ha alcanzado grandes dimensiones cuando se considera la posibilidad de una neoplasia y se busca a un especialista. En esta diapositiva ustedes podrán ver el pronóstico de supervivencia a 5 años dependiendo de la etapa clínica. En la etapa clínica 1, los tumores en general superficiales, menores de 2 centímetros de diámetro, que no se han diseminado a los ganglios regionales, tienen un pronóstico de supervivencia relativamente bueno. Podría alcanzar hasta 80 o 90% en supervivencia específica, pero en supervivencia observada, verán que solo sobreviven 7 de cada 10 pacientes. Y este pronóstico se va deteriorando conforme avanza la etapa, para finalmente en la etapa 4C, que son los carcinomas metastásicos, no más de 2 de cada 10 pacientes sobreviven a 5 años.
En la columna de la derecha podrán ver qué porcentaje representan de los pacientes diagnosticados en el Instituto Nacional de Cancerología. Y aquí repetimos el dato que ya les había dado, en el que el 82% de los pacientes que son diagnosticados en nuestra institución lo hacen con etapas avanzadas y en consecuencia con pronósticos muy sombríos. Para que tengan una idea de lo que es una etapa avanzada, les muestro estas imágenes de cánceres del paladar duro, un tumor muy exofítico, voluminoso, que impide incluso cerrar la boca al paciente, un cáncer muy extenso de la lengua móvil. Verán que toda la mucosa pues, ha dejado de ser tersa, ahora es muy anfractuosa, irregular, rígida. Luego, otro tumor que está concentrado hacia la punta y el borde lateral izquierdo de la lengua del paciente, un tumor muy exofítico, claramente diferenciable de la lengua remanente. En esta otra diapositiva, un carcinoma nuevamente avanzado en la cavidad bucal de la encía, que ya destruyó la mandíbula e incluso se extendió a los tejidos blandos del cuello y ulcera la piel. Y el otro es un tumor recurrente que ahora tiene invasión extensa en la piel y difusa. Estas lesiones reciben el nombre de cutánides. O esta imagen muestra un carcinoma de laringe. El primer corte está hecho a la altura del cricoides y podrán ver cómo ese tumor exofítico protruye hacia la luz de la tráquea y del cricoides y obstruye parcialmente la vía aérea. En la otra diapositiva, un cáncer de laringe que ha destruido el ala tiroidea del lado derecho del paciente, lo que lo hace un tumor avanzado y prácticamente no susceptible de un tratamiento conservador de las funciones. Esta es la imagen de una laringectomía donde podrán ver hacia la comisura anterior un tumor extenso en la laringe que penetró el esqueleto cartilaginoso y fue necesario llevarlo a una laringectomía total donde el paciente ahora respira por un traqueostoma permanente y lo que ven en el fondo, una piecita de plástico, es una prótesis de voz que nos sirve para rehabilitar la voz. Estos son, diría, de los pacientes que tienen la oportunidad de rehabilitar su voz, pero muchos de estos, por diferentes razones, no alcanzan una buena rehabilitación y se mantienen imposibilitados para comunicarse mediante la palabra hablada. Este es un tumor de la fosa nasal, un tumor específico. En realidad no es un carcinoma escamoso, pero podría bien producir esta imagen clínica. Es un estesioneuroblastoma que ha invadido la órbita y produce quemosis, edema de la conjuntiva y proptosis. Este es un cáncer de bucofaringe, también extenso. Podrán ver hacia la fosa amigdalina cómo protruye el tumor y obstruye parcialmente la vía aérea. Y arriba a su izquierda podrán ver una adenopatía, un aumento de volumen, que al palparlo descubrimos es un ganglio. Esta es la forma como comúnmente se presentan los carcinomas de bucofaringe. Suelen ser tumores relativamente pequeños, pero con gran capacidad de diseminación metastásica al cuello. Ahora sí, digamos, entremos un poquito en términos de hablar de cuáles son los factores de riesgo. Ustedes saben que los factores de riesgo son variables asociadas a la aparición de alguna neoplasia, pero que no necesariamente representan una relación causal. En estudios epidemiológicos, que podrían ser de cohortes o con más frecuencia de casos y controles, estudios retrospectivos, se ha identificado como factores de riesgo a la exposición al tabaco, la exposición al alcohol, en algunos casos ciertos factores genéticos que son presumibles por la historia familiar. En otras ocasiones es posible demostrar polimorfismos de genes que tienen que ver con el metabolismo de los carcinógenos del tabaco y del alcohol, pero también se han identificado ciertas infecciones virales, específicamente la infección por el virus de Epstein-Barr, que básicamente está relacionado con el cáncer de la nasofaringe, por fortuna muy raro en nuestro país, aunque es muy frecuente en el sudeste de Asia. También la infección por el virus del papiloma humano, que ustedes deben identificar muy bien, porque es el agente causal del carcinoma cérvico-uterino. En el carcinoma cérvico-uterino, los tipos de BPH más comunes que participan son el 16 y el 18.
Sin embargo, en la bucofaringe, el tipo 16 casi representa el 90% de los casos. Ser varón también es un factor de riesgo, ser fumador pasivo, ciertas conductas sexuales como haber practicado el sexo oral también se acompaña de cierto riesgo, tener más de 4 compañeros sexuales que practiquen el sexo oral también incrementa el riesgo. Curioso, también una baja masa corporal, una pobre higiene dental y un bajo consumo de frutas y vegetales. Lo que tiene a la derecha son los odds ratio y los riesgos relativos, que en forma simplista diría es cuántas veces multiplica el riesgo respecto a aquellos individuos que no tienen el factor de riesgo en cuestión. Y podrán ver que dependiendo la intensidad de la exposición y la duración de la exposición, el riesgo se incrementa. Así, el fumar puede incrementar el riesgo hasta un riesgo relativo de 5, pero si el tabaquismo ha tenido una larga duración, algunos lustros, y es muy intenso, el riesgo relativo podría alcanzar 25. Incluso hay otros factores de riesgo, por ejemplo, la infección por el virus del PH16, el riesgo que podría alcanzar sería de 63. Los otros, por fortuna, son unas de dimensiones más discretas. Hablando ya específicamente del tabaco y el alcohol, hay que comentar que casi el 80% de los casos de los carcinomas de las vías digestivas superiores o de la cabeza y el cuello son causados por los efectos del tabaco, el alcohol o ambos. Existe cierta especificidad. Así, el tabaco se relaciona más con el cáncer de laringe, mientras que el alcohol se relaciona más con el cáncer de faringe y la cavidad bucal. Ya lo habíamos comentado, que el riesgo es proporcional a la intensidad y duración de la exposición. Aquí cabe mencionar que casi todos los pacientes consideran que fumar es fumar algo así como 10, 20 cigarrillos por día. Pero cuando se cuantifican los riesgos, podemos darnos cuenta que con un cigarrillo al día por varios años ya se incrementa en forma significativa el riesgo. Otro fenómeno muy importante que hay que mencionar son los efectos sinérgicos del tabaquismo y alcoholismo simultáneo, o de la ingesta de alcohol y fumar en forma simultánea. El alcohol aumenta la permeabilidad de las membranas mucosas de tal suerte que se absorben más carcinógenos contenidos en el humo del tabaco, de tal suerte que estos carcinógenos son distribuidos a todo el organismo vía corriente sanguínea y, por ejemplo, es posible demostrar estos químicos en las secreciones vaginales de las mujeres fumadoras. El efecto sinérgico significa que los efectos o los riesgos relativos individuales, cuando coincide el tabaco y el alcohol, no se suman, se multiplican. Por ejemplo, si el paciente tuviera un riesgo relativo de 20 por fumar y de 5 por beber, el efecto global no sería de 25 veces más riesgo, sino de 100 veces más riesgo entre aquellos que fuman y beben respecto a aquellos que nunca se han expuesto al tabaco y al alcohol. Hay que comentar también que la epidemiología del cáncer de cabeza y cuello ha cambiado en forma muy drástica en las 2 últimas décadas. Esto se debe básicamente a la aparición, sobre todo en naciones industrialmente desarrolladas, de la infección por el virus del papiloma humano que ya les había comentado. En estos sitios, en estas naciones, mejor dicho, la frecuencia del cáncer de bucofaringe se ha incrementado en forma muy importante, de tal suerte que ha incrementado la proporción de carcinomas bucofaringeos entre el concierto total de carcinomas de las vías digestivas superiores. Por fortuna, esto no se ha observado aún en nuestro país, pero seguramente va a suceder en breve. En nuestra experiencia, el cáncer de bucofaringe está relacionado en 7 de cada 10 ocasiones con la infección por el virus del papiloma humano, que aunque son pocos casos, son la misma proporción que se observa en Estados Unidos, por ejemplo. Mientras que solo 4% de los carcinomas de la cavidad bucal también serían atribuibles a la infección persistente por el virus del papiloma humano.
hay que comentar, para tener una idea, que en la bucofaringe ocurren 10% de los carcinomas de las vías aerodigestivas superiores y en la cavidad bucal, como ya habíamos visto, al menos 40% de los casos. En forma muy interesante hay que comentar que los carcinomas asociados a la infección por el virus del papiloma humano suelen tener un pronóstico mucho mejor que un tumor equiparable del mismo tamaño, la misma profundidad, la misma etapa clínica, pero que fue causado por el tabaco y el alcohol. De hecho, existe una reducción en el riesgo de muerte del 28% entre aquellos debidos al virus del papiloma humano y una reducción en el riesgo de recaída de casi el 50% cuando se le compara con los tumores semejantes debidos al tabaco y al alcohol. Sin embargo, tener la infección por el virus del papiloma humano no significa una declaración de infección, más bien de cáncer o de muerte. De hecho, la mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano se aclaran en 6 a 20 meses y solo algunas persisten a largo plazo y a la vuelta de algunos lustros o décadas, ese genoma interviene, por decirlo de alguna forma, el genoma de la célula hospedera y lo supedita, inhibe los mecanismos de muerte celular y lo transforma en un genotipo neoplásico. Hay que comentar que el virus del papiloma humano tipo 16 es el que menos se aclara. Ello explicaría por qué es el más frecuente en estos tumores y que este mismo virus explicaría casi hasta el 90% de los carcinomas de vías aerodigestivas superiores debidos a virus del papiloma humano. Ahora pasamos a las causas directas. Las causas directas, ya habíamos hablado de que los factores de riesgo son variables relacionadas, pero no representan necesariamente una relación causal. Las causas directas son los carcinógenos del tabaco y el alcohol, específicamente las nitrosaminas y benzopirenos, que son nombres genéricos de químicos presentes en el tabaco o en el humo del tabaco, que tienen la capacidad de mutar a P53. P53 es un gen supresor de tumores que monitoriza el genoma de la célula y si detecta alguna lesión que no puede reparar, lleva a la célula a que sufra apoptosis, que muera. ¿Cuál es la lógica de esto? Que esta célula deteriorada, dañada o con un genoma alterado no transmita este genoma alterado a su descendencia, simplemente hace que fallezca o muera. Finalmente, P53 mutado e inactivo causaría que acumule mutaciones que finalmente podrían producir un genotipo y un fenotipo neoplásico. Por otro lado, del alcohol ya les había comentado que aumenta la exposición de a los carcinógenos del tabaco, mientras que el acetaldehído, que es un metabolito directo del metabolismo del alcohol, es un carcinógeno directo que daña al DNA formando aductos. Si toca la mala suerte que los aductos dañan los genes supresores, por ejemplo RB o P53, pues esto daría pie a que se acumulen más mutaciones que finalmente a la vuelta de algunos años lo lleven a la formación de una neoplasia. Hoy podríamos decir que entonces existen dos enfermedades en el cáncer de cabeza y cuello de las vías aerodigestivas superiores. Uno que está relacionada con la infección por el virus del papiloma humano y otro con las causas históricas o tradicionales, que es el tabaco y el alcohol. Aquellos con BPH negativo suelen ser de mayor edad, 60 años en promedio, obviamente tienen el antecedente de tabaquismo y alcoholismo. Por la edad y por los hábitos suelen tener más comorbilidades, son hepatópatas, neumópatas, son relativamente sensibles a la quimioterapia y radioterapia. En su patogénesis están los protoncogenes mutados y típicamente se acompañan de mala supervivencia. Mientras que los carcinomas BPH positivos, que básicamente se ubican en la bucofaringe, son más jóvenes, en casi 10 años, pero tienen más compañeros sexuales, son relativamente sanos. Como ya habíamos comentado, son mucho más sensibles a la radioterapia y la quimioterapia. Aquí los genes no están mutados, en realidad
las proteínas del virus, E6 y E7, inhiben a P53 y ARB, de tal suerte que silencian a los genes, pero cuando se liberan de esta supresión o inactivación, llevan a la célula a la apoptosis y esto explicaría por qué son más sensibles al tratamiento. Y en consecuencia también se acompañan de una mejor supervivencia. Si esta enfermedad, pues aunque rara, es letal, deteriora mucho la calidad de vida, bueno, la consecuencia lógica es que para abatir la mortalidad por este tipo de neoplasias, debíamos privilegiar la prevención primaria. Esto se hace bajo el principio de controlar el consumo del tabaco y el alcohol. Y bueno, básicamente estas son tareas de la salud pública, de las instituciones de cada nación encargada de estas tareas, pero también es competencia del médico de primer contacto. De hecho, se sabe que cuando un paciente acude a consulta por alguna enfermedad y hay oportunidad de que el médico explique los efectos deleterios del tabaco y el alcohol al paciente, existe cierta probabilidad de que el paciente se sensibilice y abandone el consumo del tabaco y el alcohol. Otra de las estrategias de prevención primaria, bueno, tendrían que ver con la educación sexual, explicarle al paciente cuáles son las conductas sexuales de riesgo para que éste las evite, lo cual evitaría que algunos pacientes logren una infección persistente y eventualmente un cáncer, pero también hoy existen en el mercado al menos 3 vacunas, Gardasil 4, Gardasil 9 y Cervarix, que básicamente fueron aprobadas para prevenir infecciones anogenitales por virus del papiloma humano y han demostrado abatir estas infecciones, lesiones premalignas y también incluso abatir la mortalidad por cáncer cérvico-uterino y cáncer vulvar. Sin embargo, aunque la lógica dice que deberían abatir la frecuencia de carcinomas de las vías digestivas superiores, ha transcurrido relativamente poco tiempo como para que se haya podido probar que previenen el desarrollo de carcinomas en la bucofaringe. Otra de las estrategias para disminuir el riesgo de adquirir este tipo de neoplasias, por lo menos en sus estadios avanzados y potencialmente letales, es el escrutinio, tamizaje o screening. Sin embargo, no existe consenso de que el escrutinio para los cánceres de las vías digestivas superiores sea eficaz. Esto en buena medida debido a la escasez de datos, a la falta de estudios prospectivos bien diseñados y si bien existen en otras naciones, estos no han sido validados en nuestro medio. Cabría mencionar que hay naciones, por ejemplo la India, donde el cáncer de la cavidad bucal representa hasta el 20% de los cánceres de cabeza y cuello. En México es apenas el 1%, pero en la India es casi el 20% o poco más del 20%. Ahí existen algunos estudios de escrutinio que sí han demostrado abatir la mortalidad por este tipo de neoplasias. Sin embargo, dada la menor frecuencia en nuestro país, bueno, tendrían que desplegarse muchísimo más recursos para diagnosticar tempranamente un cáncer y esto pues seguramente no sería efectivo en relación al costo. Si el escrutinio no es como medida de salud pública, no es una estrategia válida, el diagnóstico temprano sí es es consecuencia de una buena práctica clínica. Cualquier paciente que acude a consulta por algún síntoma relacionado no debería tener o debería ser sometido a una inspección y palpación por lo menos de la cavidad bucal y también es posible inspeccionar las fosas nasales y los senos paranasales con un instrumental relativamente sencillo. E incluso un dedo enguantado podría ser introducido profundo en la boca para alcanzar la base de la lengua, la fosa amigdalina, el paladar blando y la pared faríngea posterior. Y el tocar una lesión indurada, no necesariamente sobrelevada, solo indurada,
podría ser el primer indicador de un carcinoma temprano y representar una excelente oportunidad de hacer un diagnóstico temprano y probablemente salvar la vida de estos pacientes, especialmente cuando sabemos que ellos tienen factores de riesgo como el tabaquismo y el alcoholismo. Por fortuna, el cáncer de cabeza y cuello de las vías digestivas superiores no surge, como ya lo habrán percibido, no surgen de la noche a la mañana. De hecho, es un proceso de patogénesis o carcinogénesis que toma varios lustros e incluso décadas, desde un epitelio normal que pasa por hiperplasia, luego a displasia leve, moderada y severa, finalmente a carcinoma in situ y un carcinoma microinvasor. El carcinoma microinvasor es un concepto que existe para el cáncer de la cavidad bucal cuando el cáncer ya rompió la membrana basal, pero no se extiende más de 3 milímetros de profundidad de invasión. Cuando el tumor es relativamente superficial, en general no tiene la capacidad de diseminarse a los ganglios regionales y por lo tanto tendrían muy buen pronóstico. Desafortunadamente, la mayoría de los carcinomas son invasores, se han presentado con metástasis regionales e incluso algo así como 10 a 15% ya tiene metástasis a distancia al momento del diagnóstico. Las metástasis a distancia con más frecuencia afectan los pulmones, los huesos y el hígado. Una vez que ha alcanzado el estatus de carcinoma invasor, una de estas neoplasias, y tienen una profundidad de invasión mayor de 3 milímetros en la lengua y el piso de la boca, es posible que alcancen los canales linfáticos y vasculares, las células neoplásicas, se introduzcan estos canales y se diseminen a los ganglios, pero también podrían alcanzar a los vasos y alcanzar a órganos distantes, como ya hemos mencionado. En la práctica hablamos de diseminación por continuidad. Por ejemplo, un tumor que aparece en la punta de la lengua podría extenderse hacia atrás, hacia el borde lateral, y esto es un crecimiento por continuidad. Pero si el tumor se hace profundo e invade la mandíbula, hablamos de invasión por contigüidad. Y bueno, la vía linfática y la vía hematógena, pues diría son relativamente obvias. Muy importante es comentar que no existen manifestaciones específicas de enfermedades neoplásicas. El organismo tiene formas poco numerosas y limitadas de manifestar su enfermedad. Y de hecho, las manifestaciones no son, en esencia, distintas de las enfermedades benignas. Así, una pequeña úlcera en la boca, piezas dentarias flojas, lesiones exofíticas, dolor al deglutir, dificultad al deglutir o la presencia de ganglios crecidos en el cuello podrían ser manifestaciones de un cáncer de la boca. La ronquera o disfonía, el dolor al deglutir, la presencia de tos y ganglios cervicales crecidos también podrían ser manifestaciones de un cáncer laríngeo. Mientras que la obstrucción nasal, el sangrado a través de las narinas, el escurrimiento nasal mucosanguinolento, la deformidad facial, por ejemplo, proptosis, pueden ya estar representando tranquilamente un carcinoma de fosas nasales y senos paranasales. Otras manifestaciones son ya mencionadas, la presencia de ganglios cervicales, la exotropia o endotropia, que es la desviación del ojo, de la mirada, y esto básicamente son por carcinomas de nasofaringe que rápidamente alcanzan la base del cráneo y destruyen los nervios craneales que van hacia el globo ocular. Ejemplos de lesiones potencialmente malignas, es decir, lesiones que no han alcanzado el estatus de invasoras, pero sin embargo podrían estar marcando la presencia de displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ o un carcinoma temprano, son estas lesiones. La leucoplaquia son manchas blancas, generalmente presentes en el borde lateral de la lengua y la encía, son debidas a la presencia de queratina que en un ambiente húmedo se muestran blancas, pero si biopsiáramos a estas leucoplaquias en un paciente con factores de riesgo, seguramente encontraríamos displasia leve, moderada, severa. La escisión de la leucoplaquia puede impedir la progresión hacia un carcinoma invasor y curar a los pacientes. Entre más heterogénea sea la leucoplaquia, mayor el riesgo. A la derecha, a su derecha, abajo, encuentran una leucoplaquia verrucosa
que tiene una gran cantidad de queratina, pero también se asocia a un mayor riesgo de malignidad. La eritroplaquia, por el contrario, surge de la atrofia del epitelio, de tal suerte que se ven los vasos y se ven como manchas rojas, aunque podrían ser moteadas, tener áreas de leucoplaquia con áreas de eritroplaquia, y el riesgo de malignidad es mayor, o más bien de terminar en una, dejada esa evolución natural, que termine en una lesión invasora, es mayor que la leucoplaquia. Ahora, ¿cuál es el riesgo de una y de otra? La leucoplaquia, se dice que el riesgo de degeneración maligna a un carcinoma invasor es más o menos de 1% por año. Esta es otra lesión denominada hiperplasia verrucosa, que también puede terminar en un carcinoma escamoso, pero por fortuna con pobre capacidad invasora, que se llama carcinoma verrucoso. El estándar en el diagnóstico de estas lesiones malignas es la toma de la biopsia para el estudio histopatológico. Sin embargo, la biopsia debe ser tomada en el momento y en el sitio preciso. Un médico experimentado busca el sitio de la lesión que muestre la lesión más representativa, donde pueda existir, por ejemplo, invasión. Cuida no contaminar los tejidos. Inmediatamente después de tomada la muestra, se sumerge en formaldehído al 70% para que sea bien conservada. Y esta incisión, más bien, la forma en que localicemos la incisión para tomar la biopsia, en forma muy importante, debe estar situada de tal suerte que no contamine los tejidos y no entorpezca la eventual resección con fines curativos. Estas muestras pueden ser tomadas con bisturí, pero también con especie de tubitos de bordes filosos que pueden ser introducidos en la lesión de tal suerte que sacamos una especie de sacabocado, que es una muestra tisular con fines diagnósticos. En ocasiones es muy importante documentar el estado de los ganglios, si los ganglios tienen metástasis o no, y esto se hace mediante la biopsia por aspiración con aguja delgada, que no necesariamente necesita de anestesia local. Se pasa la aguja varias veces con discreta aspiración, se obtienen células que se extienden en la laminilla, se fijan y se envían al citopatólogo para su análisis y eventual diagnóstico de malignidad. No todos los carcinomas son carcinomas de células escamosas, como ya habíamos visto. Hay tumores de glándulas salivales menores. Por ejemplo, este es un carcinoma adenoideo quístico. La diferencia con los carcinomas escamosos es muy obvia. El tumor crece debajo de la mucosa y por eso la mucosa se mantiene lisa y brillante y solo hay abultamiento sin dolor. Este es un melanoma de mucosas. Ya les había comentado que los melanomas básicamente son de la piel, pero ocasionalmente ocurren en las mucosas y el aspecto es de una mancha negra heterogénea, pero a veces hay melanomas amelánicos y el patólogo al análisis con inmunistoquímica, perdón dicho, con hematoxilina y eosina, lo que nos diría es que observa un carcinoma poco diferenciado, pero cuando le aplicamos estudios de inmunistoquímica, tendría la capacidad de decirnos que es un melanoma amelánico. Una vez diagnosticado el paciente con un cáncer de vías digestivas superiores, se impone hacer una evaluación del paciente, pero también de la extensión de la enfermedad. Ya habíamos dicho que la etapa clínica es un factor pronóstico muy importante. Por eso buscamos hacer el diagnóstico temprano, en etapas tempranas. Y muy importante saber hacer la evaluación de la extensión de la enfermedad. ¿Cómo se hace la evaluación de la extensión de la enfermedad? Con estudios de imagen. Por ejemplo, la tomografía sirve para evaluar muy bien estructuras óseas. Es menos sensible evaluando tejidos blandos y para ello recurrimos a la resonancia magnética nuclear, que suele mostrar un mejor contraste entre tumor y tejidos blandos. Pero también puede ser necesario llevar al paciente a ultrasonidos del cuello y biopsias por aspiración para saber cómo está el estado de los ganglios. Y los estudios endoscópicos nos sirven para evaluar tumores no accesibles a la exploración simple, pero también para descartar segundos tumores primarios. Son 2 o más tumores que pueden estar presentes en el mismo paciente en diferentes sitios y causados por los efectos ubicuos del tabaco y el alcohol. La endoscopia nos permite descartar
estos segundos tumores primarios no accesibles, aunque identificarla no necesariamente se traslada en un mejor pronóstico para el paciente. En esta tabla les pretendo mostrar es el grupo pronóstico. Los pacientes los agrupamos con etapa temprana, en etapas moderadamente avanzadas resecables, en etapas muy avanzadas o irresecables, o no susceptibles de tratamiento quirúrgico, y en etapas metastásicas. Y ahí acompañado pueden ver el pronóstico de supervivencia. En etapas tempranas, la mayoría de los pacientes se cura. En etapas moderadamente avanzadas, es un volado, la mitad de los pacientes podría curarse. En los muy avanzados o irresecables es la minoría los que se curan, y en los metastásicos prácticamente nadie cura. Y de acuerdo a este pronóstico podemos definir un objetivo del tratamiento. En etapas tempranas el objetivo es erradicar la enfermedad minimizando las secuelas. En la enfermedad moderadamente avanzada, perdón, puesto que la mitad de los pacientes finalmente fallecen, significa que pretendemos o planeamos curarlos, aunque tendríamos que aceptar que muchos de estos finalmente acabarán progresando y muriendo. En los muy avanzados, el objetivo es prolongar la vida con calidad, mientras que en aquellos pacientes con tumores metastásicos, la verdad es que prácticamente ninguno cura, y lo que hacemos es aliviar las manifestaciones presentes o inminentes, y a eso denominamos paliar la enfermedad. El tratamiento de los carcinomas de vías digestivas superiores tiene una larga evolución, o es una larga historia. Tiene más de 100 años el tratamiento quirúrgico, y hoy la cirugía es el tratamiento más probado y eficaz para tratar los carcinomas de las vías digestivas superiores. La radioterapia tiene algo así como 7 décadas de evolución. En un principio se pensó que podría curar el cáncer de cabeza y cuello, pero hoy sabemos que sí lo puede hacer en algunos tumores tempranos con algunas secuelas, pero básicamente es un tratamiento adyuvante. La quimioterapia, que tiene menos tiempo de evolución, también se supuso que podría curar a pacientes, pero desafortunadamente esto no sucede. Más bien asociada con quimioterapia y radioterapia, podría curar a pacientes con tumores muy seleccionados, aunque la mayoría de las ocasiones más bien es nuevamente un tratamiento adyuvante o complementario. Las terapias biológicas y la inmunoterapia tienen poco tiempo de evolución, son modalidades de tratamiento prometedoras, pero todavía se están investigando y no sabemos cuál sea el verdadero papel. Desde el punto de vista práctico, los carcinomas solemos catalogarlos como resecables o susceptibles de ser curados con cirugía, e irresecables los que la extensión hace imposible una resección con márgenes limpios de tumor cuando el patólogo analiza la pieza quirúrgica. Los tumores resecables en general se privilegia la cirugía, y los tumores irresecables se tratan generalmente con combinaciones de quimioterapia y radioterapia. Pero la resecabilidad es un concepto complejo. No solo tiene que ver con la capacidad que tengamos de resecar el tumor, sino también con la probabilidad de secuelas inaceptables o de incluso muerte. Por ponerles un ejemplo, un paciente con un carcinoma de etmoides que invade ambos cavidades orbitarias, pues sería un despropósito someterlo a una exenteración orbitaria bilateral. Aunque técnicamente podemos quitar el tumor con ambos ojos, pues esto no resulta aceptable. Habíamos dicho que los carcinomas de vías digestivas superiores, ahora básicamente distinguimos dos enfermedades, unas debidas al virus del papiloma humano y otros al tabaco y el alcohol. Los debidos al virus del papiloma humano son sensibles a la quimioterapia y radioterapia, y por eso se privilegia el tratamiento con quimioterapia y radioterapia incluso desde etapas relativamente tempranas. Mientras que los carcinomas debidos al tabaco y el alcohol, lo que se privilegia es el tratamiento con cirugía, y la quimioterapia y radioterapia en sus combinaciones básicamente se usan como tratamientos complementarios tratando de mejorar los resultados de la cirugía. Sin embargo, podríamos considerar que el tratamiento pues, sería una relación lineal entre etapa clínica y tratamiento. Esto en la realidad no sucede. El diseño del tratamiento, la selección del tratamiento es una decisión en extremo compleja,
que debe atender consideraciones del tumor como su sitio, el tipo histológico, el tamaño o extensión de la lesión, si tiene o no ganglios metastásicos, si lo podemos resecar o no, si existe o no enfermedad metastásica, si hay otros tumores sincrónicos, etcétera. También consideramos la edad del paciente, las enfermedades asociadas, sus condiciones generales, incluyendo el estado nutricional. Por supuesto que también hay que considerar lo que prefiere el paciente, pero en el mundo real también importa mucho la motivación de este y el apoyo social y familiar que tenga. Muchos de estos pacientes son sometidos a cirugías complejas que requieren cuidados minuciosos que a veces el paciente no se puede dar solo, requiere del apoyo de la familia, y una familia dispersa, disgregada, no funcional, en un paciente como estos no necesariamente apoya, y probablemente fuera conveniente evitar una cirugía que requiera muchos cuidados. En el mundo real también importa la experiencia del equipo terapéutico, la infraestructura con la que se cuenta, por ejemplo, si se cuenta o no con radioterapia de alta calidad, pero también con los recursos. No ofrecemos un tratamiento costoso que el paciente no va a poder solventar y que obviamente pues no va a contribuir a la curación de este. El tratamiento que produce los mejores resultados es el tratamiento multimodal, sobre todo para los pacientes con tumores avanzados. Multimodal quiere decir que conjunta la cirugía, la quimioterapia y radioterapia, pero también el tratamiento multidisciplinario, donde convergen varios especialistas médicos, cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer para obtener los mejores resultados terapéuticos en un paciente dado. En el equipo multidisciplinario participan el imagenólogo, el nutriólogo, el patólogo, el cirujano reconstructor, el terapista del lenguaje, solo por mencionar algunos. Estos son ejemplos de procedimientos quirúrgicos. Este es un cáncer extenso en la lengua que se extendía al piso de la boca. Vean que se hizo una sección de la mandíbula para acceder a hacer la resección, y la lengua se reconstruye con colgajos que provienen del antebrazo y que se anastomosan con microscopio a vasos del cuello. Este es el aspecto de una lengua reconstruida, la anastomosis microvascular, y el aspecto de la lengua algunos días después. Los colgajos son adinámicos e insensibles, pero lo que hacen es separar la cavidad bucal del cuello de tal suerte que no se contamine con saliva, la disección del cuello y no se vaya a infectar, pero también permiten que la lengua remanente se mueva con libertad de tal suerte que el paciente puede hablar y deglutir mejor. Hay pacientes que tienen invasión extensa en la mandíbula, y la mandíbula en general requiere ser resecada, ya sea en forma de una laja, eso se llama resección marginal, o en forma segmentaria donde se pierde la continuidad, e incluso, ya por fortuna esto es raro, algunos pacientes requerían la resección de toda la mandíbula. Este es el aspecto de una paciente que fue sometida a una resección segmentaria, y la reconstrucción se hace con colgajo de peroné osteointegrado y microanastomosado con una isla de piel. Y esta es la imagen de una paciente a la que ya se le ha reconstruido la mandíbula y cómo luce algunas semanas después. Estos pacientes incluso pueden ser rehabilitados con prótesis e implantes osteointegrados. Esta es la imagen de un tumor temprano de las cuerdas vocales. Observen la superficie blanquecina y anfractuosa de la cuerda vocal izquierda. Estos tumores relativamente tempranos pueden ser tratados en forma poco invasiva con láser de CO2, como se muestra en las fotografías, pero hay tumores más extensos que requieren cirugías más complejas, por ejemplo, resecciones laringeas parciales, por ejemplo, una laringectomía supracricoidea, o cuando la laringe ya está muy destruida y no es posible conservar sus funciones protectores y fonatorias, el paciente requiere de una laringectomía total mediante prótesis de voz. Este es simplemente un video que ilustra cómo puede ser rehabilitado el paciente con una prótesis de voz. Vamos a pararlo ahí. Podrán observar que se produce una voz, pues, grave, de no mucha intensidad, pero que es bastante inteligible.
Desafortunadamente, no todos los pacientes tienen estos recursos a la mano, incluso no lo pueden dominar, y solo un 70% de estos pacientes sometidos a la laringectomía total pueden ser rehabilitados con prótesis de voz. Esta imagen es para ilustrar cómo un tumor de la sinunasal puede extenderse a las órbitas, a la fosa craneal anterior y estructuras aledañas, de tal suerte que requieren cirugías denominadas maxilectomías con o sin exenteración orbitaria o con o sin abordaje craneofacial. Estos son ejemplos de maxilectomías de diferente extensión de acuerdo a la extensión del tumor. Y estas fotografías de una cirugía real donde se hace una incisión denominada Weber-Ferguson, se rechaza la mejilla, se expone la maxila, se hacen los cortes óseos, finalmente se retira la pieza ósea conteniendo el tumor, la cavidad se injerta y se tapona con gasas vaselinadas, luego se sutura y se coloca una prótesis hecha ex profeso para cada paciente, con lo que el paciente puede ser rehabilitado de forma bastante aceptable, como podemos ver en esta diapositiva. Los tumores se diseminan a los ganglios y por ello a veces se requiere hacer disecciones uni o bilaterales del cuello que eliminan el tejido adiposo y linfático donde existe mayor riesgo de diseminación metastásica. Primero está una disección bilateral de cuello y abajo una disección selectiva. Ya solo es de un lado y de niveles seleccionados. Esto gracias a una mejor evaluación de la extensión de la enfermedad, pero también a diagnósticos más tempranos. En la práctica, la mayoría de los pacientes con tumores avanzados requieren de un tratamiento multimodal. Este es simplemente el ejemplo de una paciente con un carcinoma adenoideo quístico del antro maxilar, donde podemos ver que ese tumor de fosas nasales se extendía a la órbita, la fosa nasal, y como si lo hubiéramos necesitado operar, se hubiera extendido la disección a hacer una exenteración orbitaria, pero después de quimioterapia y radioterapia el tumor se hace relativamente pequeño y podemos conservar el globo ocular. Las recaídas también se intentan rescatar con cirugía, y esta cirugía con frecuencia es bastante mórbida y requieren reconstrucciones microvasculares. Finalmente hay que comentar que el tratamiento y el tumor mismo producen extensas secuelas en términos de dolor, náusea y vómito, constipación, dificultades para la comunicación, heridas fungantes, etc. La idea es evitar toda esta morbilidad y esto podría hacerse con un diagnóstico temprano a manos de un médico de primer contacto entrenado y sensible. Finalmente, el pronóstico de estos pacientes es un pronóstico realmente malo. La mayoría de los pacientes se presentan en etapas avanzadas donde la supervivencia es mala, la mayoría recurren, algunos desarrollan metástasis a distancia e incluso segundos tumores primarios. Más triste es observar que la mortalidad a lo largo de los años y de las décadas no necesariamente ha caído, incluso se ha incrementado en algunas neoplasias, por ejemplo, el cáncer de laringe. Finalmente, como conclusiones, hay que comentar que aunque los cánceres de cabeza y cuello son accesibles, donde el diagnóstico temprano debía ser hecho, esto no sucede y el pronóstico, más bien el diagnóstico tardío con pronóstico pobre son la regla. El tratamiento multidisciplinario ha logrado mejorar la calidad de vida, pero el impacto en la supervivencia es modesto, y que la prevención y diagnóstico temprano son la forma más eficaz de abatir la incidencia, cargos al sistema de salud y la mortalidad. Con esta diapositiva doy por terminada mi plática, pero quedo atento de sus comentarios. Muchísimas gracias.